Vamos a finalizar esta unidad hoy definiendo cómo finalmente se calcula el coeficiente básico de disipación de energía. Aunque este coeficiente no lo vamos a utilizar en este curso más que para calcular el cortante basal de diseño, pues en estructuras 2 sí hace parte de un parámetro importante y la idea es que ustedes se vayan con la metodología para determinarlo. Recordemos la importancia de ese coeficiente. Del diseño sismo resistente se establece que con la fuerza sísmica total, donde esa fuerza sísmica total va a ser igual, total, al cortante basal y será igual al peso total de la edificación por la pseudoaceleración espectral. Y el coeficiente la fuerza sísmica de diseño E va a ser la fuerza sísmica total dividida o reducida entre el coeficiente básico de disipación de energía, lo cual nos permite diseñar la estructura con una fuerza menor, pero garantizar a cambio de esa reducción la ductilidad necesaria para que al menos lleguemos a la misma deformación como si tuviera el sismo total. De ahí entonces la importancia de evaluar correctamente el coeficiente R que me está representando la ductilidad que tiene la estructura. Ese coeficiente R va a ser igual al coeficiente básico que vimos, se va a calcular con las tablas de la A3.1, ¿sí? A3.1 a la A3.4. Ahí tenemos los distintos sistemas estructurales con sus respectivas clasificaciones o subclasificaciones. De ahí definimos si el coeficiente básico es de 2, de 5, de 7, de 3, lo que nos diga la tabla. Cuando vimos cómo o a qué se asociaba el coeficiente básico, determinamos que estaba en función de la ductilidad, que viene siendo este coeficiente, el que da la norma está en función de la ductilidad y también estaba en función de la redundancia. En la norma, esa posible ausencia de redundancia se relaciona con el coeficiente phi sub r. En nuestra demostración era lo que llamábamos el coeficiente asociado a redundancia. Entonces esto es por redundancia. Y nos quedan estos dos coeficientes, phi sub a y phi sub p, que están asociados con la irregularidad en planta o en altura. Primero muestro irregularidad en planta. En planta y en altura. Muy bien, entonces hasta el momento lo único que tenemos es lo que la norma nos define como coeficiente asociado a la ductilidad, es el básico. ¿Qué es lo que pasa con la irregularidad de una estructura? Cuando una estructura es regular, va a tener el siguiente comportamiento.
Si vemos a la estructura en planta y definiendo su movimiento asociado al efecto de un sismo, la estructura regular se desplaza de manera homogénea en todos sus nudos. Aquí tengo un desplazamiento delta igual al desplazamiento delta. Normalmente vemos un desplazamiento traslacional. Sin embargo, estas estructuras regulares pues no son muy típicas, siempre tenemos algo de irregularidad en cualquier estructura, pero habrán unas estructuras más regulares que otras. De forma general, una estructura irregular tiene la condición que debido a una condición de irregularidad que puede estar asociada a su diafragma o a su sistema estructural con base en la rigidez, entonces vamos a tener una excentricidad. En este curso más adelante vamos a ver cómo calculamos en dónde actúa el sismo, que específicamente ese punto se llama centro de masa, y la estructura responde en el centro de rigidez. Digamos que para esta estructura tengo una concentración de un muro muy rígido por aquí, entonces el centro de rigidez está en este punto, lo que me implica que la estructura responde en el centro de rigidez con una fuerza del mismo valor en sentido contrario. Debido a esa condición se me genera entonces un momento torsor y mi estructura ahora ya no va a tener o tendrá aparte del desplazamiento traslacional, va a tener también una torsión o va a girar. Entonces se va a desplazar horizontalmente, si el sismo está en esta dirección, la desplaza horizontalmente, hay un desplazamiento, pero también hay un giro. ¿Listo? Esa es la condición principal que genera la irregularidad. O sea que hay un desplazamiento traslacional más un desplazamiento o una torsión, desplazamiento torsional o una rotación mejor. Es bien difícil que tengamos una estructura totalmente regular, pero esta es como la explicación más básica de cómo se comportaría una estructura regular. Sin embargo, nuestras estructuras tienen una forma, o al menos en nuestro código, una forma, un procedimiento para clasificarlas como regulares o irregulares. Y esa clasificación está relacionada entonces con estos coeficientes de irregularidad en planta o irregularidad en altura. Ese es el efecto entonces de la irregularidad. Miremos lo que la norma define como posibles estructuras con irregularidades en planta. Esta tabla estaba como material que les había dejado para imprimir. Es la tabla A36, continuación de las tablas para definir el R. Entonces tenemos el primer coeficiente que va a ser irregularidad en planta.
se va a definir con el coeficiente phi sub p. Tengan en cuenta que este valor de phi sub p, si la estructura es irregular, va a tener un valor phi sub p menor a 1. Ese coeficiente lo que está haciendo es disminuyendo el coeficiente de disipación de la energía. Entonces, la estructura crítica, que es irregular, va a tener un valor de R menor. Si la estructura se clasifica como regular, este coeficiente va a ser igual a 1. ¿Listo? Entonces, miremos las diferentes irregularidades. La irregularidad 1AP y 1BP. Ambas se denominan como irregularidades torsionales, que la estructura se tuerza, lo que expliqué de forma conceptual. Una es torsional normal, llamémosla, y la otra es torsional extrema. La estructura que se clasifique con torsión normal, o sea que tenga algo muy leve de torsión, va a tener entonces un coeficiente de 0.9. O sea que si en la tabla decíamos es un sistema de pórticos con un R de 7, multiplicamos ese valor por 0.9. Si nos da extrema es una estructura con mucha más torsión que la normal, entonces el factor va a ser de 0.8. De forma general, ¿cómo se clasifica esta irregularidad? Es mucho más fácil verla con el esquema. Aquí no lo vamos a evaluar de forma específica, lo van a hacer ustedes en estructuras 2, pero al menos que se lleven el concepto de lo que significa y que allá ya lo hagan con más detenimiento. La irregularidad 1AP. Entonces, ¿qué tanto se tuerce la estructura? Es lo que les mostraba. Ahí está la vista en 3 dimensiones, pero yo la puedo colocar como una vista en planta. Y entonces vamos a tener la torsión en el piso. Quería que no girara tanto, pero es que no me deja. Nada. Tenemos entonces esa torsión vista algo así en planta. Lo que presenta la NSR 10 para clasificar si la estructura tiene una irregularidad normal o una irregularidad extrema es calcular el promedio de los desplazamientos en un mismo plano. Si vemos, aquí estamos en este mismo plano de la estructura. Entonces, este nudo, el nudo I y el nudo J, el nudo I se desplaza una cantidad, este es 1 y 2. El nudo 1 se desplaza una cantidad delta 1, el nudo 2 se desplaza una cantidad delta 2. Saco el promedio de esos desplazamientos, esto es delta promedio. Y lo multiplico por 1.4. Y del otro lado lo multiplico por 1.2. ¿Listo? Si tengo que el desplazamiento máximo, en este caso, delta 1 es el desplazamiento máximo, está entre esos valores, tengo una irregularidad tipo torsional 1AP. Para que sea extrema, esa irregularidad, o sea, el rango en sí, es que
Si sobrepasa 1.4 veces el desplazamiento promedio, ya tendría irregularidad extrema. ¿Listo? Esa sería la clasificación. Para que la estructura no sea irregular, entonces, ¿qué diríamos? ¿Que sea qué? Menor a 1.2. Entonces, para que la estructura sea regular, el desplazamiento delta 1 debe ser menor a 1.2 el desplazamiento promedio. ¿Listo? Esa sería la forma de definir la estructura como regular y entonces podríamos tomar un valor de redundancia igual solamente a 1. Esa es uno de los tipos de irregularidad más usuales. Las siguientes están asociadas con lo que producen esas irregularidades torsionales, o sea, que por qué la estructura se empieza a torcer. Entonces miremos la irregularidad 2P, se llama retrocesos en las esquinas. Aquí está la condición, el valor que tiene esos retrocesos en las esquinas es de 0.9, lo entendemos mucho más fácil con este esquema, y es una irregularidad que vamos a tener frecuentemente en una estructura. Entonces miren que no es solamente que la estructura la tenga, muchas tendrán este retroceso en la esquina. La condición es que tan crítico es ese retroceso. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que va a comparar las dimensiones de ese retroceso, que esto viene siendo como un vacío de patio, normalmente vemos eso en las estructuras. ¿Qué tan grande es respecto a si fuera totalmente rectangular o cuadrada? Ya sea de este lado o del otro lado. Cuidado que dice y, se deben cumplir las dos condiciones, o sea, cuando comparas un lado con el otro y cuando comparas un lado con el otro del vacío, entonces las dos deben ser mayor al 15% de la dimensión total de la estructura. Si eso pasa, vamos a tener una irregularidad tipo 2P y el valor va a ser de 0.9. Si uno de los dos no cumple, tengo un vacío más pequeñito a nivel de patio, entonces no cumpliríamos con esa irregularidad, o sea, no diríamos que la estructura no es irregular, la clasificaríamos como regular. Tienen que cumplirse las dos porque está el conector I. ¿Listo? No es O, sino I. Siguiente irregularidad, discontinuidad en el diafragma. El diafragma no lo hemos visto aún en este curso, lo vamos a ver ya cuando estemos evaluando la fuerza sísmica, pero el diafragma tiene que ver con el sistema de piso, donde nosotros pisamos, o sea, la losa. Para que el sistema de diafragma se considere como irregular y que esa condición aumenta o puede aumentar la torsión en las estructuras, se tienen que comparar entonces las discontinuidades en el diafragma. Esa irregularidad tiene en cuenta si tienes un vacío interno y compara el área de ese vacío con el área total de la estructura si no tuviera vacío. O esta de acá que es bien común, estas irregularidades son comunes. ¿A qué se le parece esta distribución? Los edificios normalmente, esos vacíos van siendo donde está el ascensor pegado a la escalera y eso es un área grandecita en el edificio. ¿Qué es lo que pasa? Que se concentran esfuerzos en esta zona porque va a haber torsión. ¿Listo? Entonces, sí son irregularidades que se pueden dar. Si se encuentra esa irregularidad, que es comparar de nuevo la discontinuidad o el vacío en el diafragma con el área total, en este caso es con el 50% del área, tenemos irregularidad de diafragma y el valor para reducir el coeficiente de capacidad de disipación de energía sería de 0.9. Siguiente discontinuidad, desplazamiento en el plano de acción. También lo vemos mucho, sobre todo en viviendas de uso residencial. Este no tiene forma, o sea, no tiene un límite, no hay una forma de cuantificarlo numéricamente, solo es que estos voladizos que tenemos acá, si el sistema estructural principal no es continuo, como se está indicando aquí, sino que se corta, estás debilitando la estructura para el sismo en esta zona y
automáticamente tienes esa condición, no evalúas nada más y ya dices hay desplazamiento del plano de acción y vas a reducir el coeficiente por 0.8. ¿Cómo se, digamos, argumenta o cómo se salva esta condición de irregularidad? Simplemente mandando esta columna, si es una columna continua. Ahí no se ve tan crítico y cualquiera diría pues se puede hacer, pero a veces esa columna queda en la mitad del balcón. ¿Listo? Entonces no se puede, pues arquitectónicamente no se puede. Aquí se ve muy bien. Yo hago esto y ya el sistema es continuo, esta parte de acá me queda como un balcón y bueno, el pórtico está continuo en esa parte. Pero si la columna estuviera en la mitad del balcón, pues ya no es tan fácil darle continuidad a esa columna. Inmediatamente corto el plano de acción en ese punto y entonces me quedaría con un desplazamiento del plano de acción y automáticamente la clasificaría como irregular. Es una condición bien crítica. Les digo, pasa mucho en las viviendas residenciales. Aquí en Popayán se ve muchísimo porque les gustan esos balcones en la parte de enfrente para darle volumen a la estructura. Y en esos balcones no se pueden colocar elementos continuos. Entonces las estructuras que ustedes ven que si tienen un elemento continuo van a tener la mitad menos del murito que le roba espacio al balcón. Y ahí colocan en el rincón una matera porque ese espacio no se puede usar así como que tan bien. Pero son cosas para solucionar, o sea, cuando ven esos balcones se ve muchísimo en las estructuras bien antiguas, la veo muchísimo en los barrios como La Paz. Que si usted se imagina cuando venga el sismo, son estructuras que en esos balcones tan grandes, porque algunas tienen unos balcones muy grandes, no tienen nada enfrente la estructura para resistir el sismo, o sea, solo los muros de abajo, y en el segundo piso no hay nada. Entonces cuando llegue el sismo se va a ir por el lado inicialmente más rígido y luego donde se vaya debilitando, esa estructura tiende a volcarse, o sea, la masa se concentra en la parte de enfrente. Entonces por eso se vuelve una estructura muy irregular. Si yo puedo arriostrar esa zona de enfrente donde hay volcamiento con un sistema o un elemento que sí tengo rigidez, pues minimizo ese efecto. Entre más grande el balcón, ese efecto de volcamiento va a estar. Por eso es que se controlan mucho los balcones, la longitud de los balcones. Muy bien. Siguiente irregularidad, desplazamiento del plano de acción ya está, también es una de las críticas, tiene un valor de 0.8 y la última, sistemas no paralelos. Estos sistemas no paralelos no quisiéramos tenerlos, no me gusta diseñar muchos sistemas no paralelos, pero en ocasiones pues el espacio no da y tiene que quedar así porque el lote no es cuadrado, no es rectangular. Entonces, para aprovechar los espacios, quedan los sistemas no paralelos, inmediatamente se vuelve una irregularidad 5P y el coeficiente de irregularidad es igual a 0.9. ¿Listo? Esos son entonces los 5 tipos de irregularidades en planta. En realidad son 6 porque la 1 tiene 2 clasificaciones. ¿Estamos claros? Esa es la forma de definir si una estructura es regular o irregular. El alcance de este curso es que usted identifique las irregularidades. Evaluarlas detalladamente lo vamos a dejar para estructuras 2, porque allá sí van a utilizar el R para diseñar. En este curso al menos que usted tenga esta concepción en que si calculamos la fuerza sísmica total y luego les pregunto cuál es la fuerza sísmica para diseñar, puedan decir necesito evaluar el R, lo saco de la tabla, veo si la estructura es regular o irregular y lo divido entre ese valor. Hasta ahí llegamos. ¿Listo? Ya diseñar columnas, vigas, con ese valor de R será lo que van a ver en estructuras 2. Esa es la irregularidad en planta. Vamos por irregularidad en altura. También tenemos esta tabla. Bueno, algo importante, a veces no le prestamos mucha atención. Ayúdame, por favor. Porque nosotros estamos en zonas de alta sismicidad. Pero si en algún momento pues vamos a diseñar en una zona de sismicidad intermedia,
o sismicidad baja, podemos ver estas notas que tiene la NSR10 para obviar algunas irregularidades. ¿Qué es lo que pasa? Pues que puedes diseñar una estructura un poco más irregular sin castigarla tanto con el valor de R en zonas donde la amenaza no es grave, es lo que está diciendo. Pero pues no es nuestro caso, al menos en Popayán, así que a veces uno no le presta mucha atención a esas notas. Irregularidad en altura, la tabla A37 la condición es la misma. Si la estructura es regular, este coeficiente es igual a 1. Si la estructura es irregular, el coeficiente es menor que 1. Tenemos las distintas irregularidades, igual que en el de planta. El factor mínimo es 0.8 o está entre 0.8 y 0.9. ¿Listo? Que es lo que vamos a afectar ese coeficiente. La primera irregularidad en planta está relacionada en altura con la rigidez y con distribución de masas. Entonces, la primera irregularidad en planta, en altura, tiene que ver con piso flexible. Se ve muchísimo en las edificaciones. Y cuando llega el sismo, pues también la forma en la que fallan era de esperarse. Cuando una estructura tiene un piso flexible, ese piso va a fallar primero. Y la falla comienza por ahí. En ocasiones el piso falla completamente y ya genera el colapso de la estructura. Usted ve los demás pisos y están enteros. O sea, no se generaron rótulas plásticas, no hay grietas significativas, solamente que un piso estaba muy flexible y falló. Entonces, cuando llega el sismo, el cortante en ese piso flexible, aquí el piso flexible, miren que lo están relacionando con la altura. Tengo una altura más grande en ese piso. Recuerden la expresión para calcular la rigidez. Es la rigidez efectiva, E por I sobre L. A mayor longitud, menos rigidez. A mayor altura cada piso, menos rígido el piso. Les digo que se ve mucho, por ejemplo, en edificios en donde los locales comerciales los hacen en el primer piso. Y los locales requieren más altura, los diseñan con más altura. Tenemos locales con alturas de 4 metros. El resto de pisos son apartamentos, alturas de 2.40, 2.30 metros. O sea que el primer piso donde están esos locales es un piso flexible, tiene menos rigidez. Si queremos evitar la condición de piso flexible, la única forma es, la altura ya es mayor, ya está disminuyendo la rigidez. O sea que lo único es colocar columnas mucho más grandes en ese nivel para de nuevo aumentar la rigidez. Por eso es que la forma de determinar el piso flexible es haciendo una comparación entre las rigideces de los pisos consecutivos. ¿Listo? Entonces, el piso flexible, en este caso es el piso C, flexible. Entonces, compara la rigidez del piso C con la rigidez del piso D, que es el que está arriba del piso. ¿Listo? Acá tengo otra condición, son los pisos consecutivos de E y F, los pisos consecutivos. Hay dos condiciones, aquí sí está el conector O, entonces puedes verificar una o la otra condición. También, igual que la irregularidad torsional, tengo una condición de piso flexible normal, en la que el valor para reducir el coeficiente R sería de 0.9 y otra en condición extrema, en donde se compara con la rigidez del piso D o
el promedio de las rigideces de los pisos superiores. ¿Listo? En este curso sí vamos a determinar cómo calculamos o cómo se puede calcular esa rigidez de piso. Entonces, esa es la forma de determinar esas dos rigideces para cuantificar la rigidez de piso. Siguiente rigidez, irregularidad en altura. Tiene que ver con la distribución de la masa. Cuando tenemos edificios quizás de uso mixto, porque si el edificio es de un solo uso residencial, por ejemplo, esta condición no se tendría que dar. Muy bien, entonces la distribución de la masa es cuando comparamos la masa, en este caso, del piso D, es mucho más pesada, es mayor. Y si es mayor a 1.5 veces la masa en el piso E o mayor a 1.5 veces la masa en el piso C, o sea, en el piso superior o en el piso inferior. Es algo importante definir que esto tiene que estar en pisos intermedios. No vamos a compararlo contra la cubierta, porque las cubiertas, si es una cubierta liviana, con seguridad pues va a estar más liviana que el resto de los pisos. Y aquí nos dice, se exceptúa el caso, no, es la de arriba. Se exceptúa el caso de cubiertas que sean livianas que comparadas al piso inferior. ¿Listo? Entonces las cubiertas livianas no entran en esta verificación. Tiene que ser de pisos intermedios. Esa es la irregularidad de distribución de masas. Irregularidad geométrica, de nuevo tiene que ver con la discontinuidad del sistema estructural. Cuando hay columnas que no van continuas de nivel a nivel, cuando hay discontinuidad en los elementos. Entonces tengo una discontinuidad en esta zona, aquí sí tengo que verificar qué tan grande es esa discontinuidad cuando comparo el ancho total del edificio con el 1.3 veces el lado que sí tiene continuidad en la edificación, o sea, voy a verificar la discontinuidad. Si esto se da y es muy común, tengo una irregularidad geométrica igual a 0.9. Otras discontinuidades asociadas con la altura. Tengo desplazamientos dentro del plano de acción, es similar al desplazamiento en planta, de la irregularidad en planta. Desplazamientos en el plano de acción, entonces tengo una columna, se ve muchísimo, parece chiste, pero se ve muchísimo, que por alguna condición no es continua y la mueven un poquito. Ese poquito le quita totalmente la continuidad al sistema y se evalúa, pues esta condición no tiene limitante, simplemente si esa distancia A es mayor a la distancia B, o sea que no tienes una columna continua, ya tienes ese tipo de discontinuidad. No es que le coloco más acero en la zona, no se soluciona de esa manera. Y es una irregularidad crítica, el factor es de 0.8. Otra irregularidad, piso débil, muy similar a la condición anterior, pero la primera estaba relacionada con la rigidez. Aquí es con la resistencia. Recuerden que hay una diferencia entre rigidez y resistencia. ¿Qué garantiza la rigidez? ¿Qué efecto limita la rigidez?
¿Qué controlamos con la rigidez en una estructura? ¿La qué? No. Los desplazamientos. Los desplazamientos los controlamos con rigidez. La resistencia, ¿qué me garantiza? Capacidad. Que los elementos tengan la capacidad para resistir los efectos. Entonces yo puedo tener elementos igual de rígidos, pero puedo tener menos acero en unas columnas que en otras, y eso automáticamente disminuye la resistencia de unas columnas. Así que aquí está la condición de rigidez, por eso dice, perdón, de resistencia, por eso dice que evalúe la resistencia en el piso que considere débil. Y tenemos una irregularidad normal o una irregularidad extrema. Muy bien, esas son entonces las condiciones de irregularidad, lo que podemos tener posiblemente en una estructura. Recuerden, multiplicamos el coeficiente básico por esos valores de irregularidad, ya sea en planta o en altura. Entonces, una estructura les puede dar con las 6 condiciones de irregularidad en altura. ¿Qué hacen? Multiplican por las 6, las suman. Se toma el más crítico, que tenemos valores de 0.8 o de 0.9. Entonces, normalmente, por ejemplo, yo lo primero que hago es miro esta irregularidad torsional. Si me aparece irregularidad torsional extrema, ya estoy con 0.8, no puedo tener menos de 0.8, o sea que me llevo ese valor de 0.8. Pueden haber otras irregularidades, sí, pero ya tengo un valor límite. No dio esa, me dio 0.9 o no me dio. Entonces ahora sí voy y miro las otras posibles irregularidades. ¿Listo? Si uno es juicioso, pues las puede evaluar todas, que así es como van a ser en estructuras 2. Pero es para que al final concluyan que toman el menor valor de esos coeficientes, tanto en altura como en planta. ¿Estamos? Muy bien, y me falta el coeficiente de redundancia. Simplemente les había dicho que o habíamos visto la definición de redundancia de un sistema. ¿Cómo clasificábamos un sistema como redundante? ¿Cómo se clasificaba? ¿No se acuerdan? Del número de ejes o columnas que tiene el sistema. La NSR10 es un poco más detallada y les decía, todos los códigos ya tendrán sus propias clasificaciones para definir ese coeficiente de redundancia. Se llama ausencia de redundancia. Y está asociado con este coeficiente phi sub R, sí, que va a ser igual a R sub rho que habíamos definido anteriormente. Está dado en el A338. Y les voy a resumir esto muy práctico para el caso de sistemas de pórticos. Muy bien, entonces, lo primero es que este coeficiente lo va a definir según el grado de disipación de energía. Si es un sistema DMI, si es un sistema DMO o DES. Entonces, para el DMI establece que un sistema de resistencia sísmica, el que sea, ya sea muros, pórticos, dual o combinado, con este grado de disipación mínima, el valor de reducción de resistencia por ausencia de redundancia se le asigna un valor igual a 1. Entonces, no interesa si el sistema, de forma conceptual le decimos no tiene redundancia, como es un sistema con capacidad mínima, entonces le dice como que ignoremos ese efecto, ¿vale? Y sobre todo porque estos sistemas con capacidad mínima, la mayoría se usan es en zonas de amenaza sísmica baja. Entonces, coeficiente de redundancia igual a 1.
Pasamos a DMO o DES. Entonces establece que se le puede asignar un valor de 1, lo mismo que el anterior caso. Cuando todos los pisos que resistan más del 30% del cortante basal en la dirección de estudio cumplan las siguientes condiciones. No es una condición, tiene que cumplir las siguientes condiciones. Todos los pisos que tengan más del 30% del cortante basal. ¿Qué es eso de que tengan más del 30% del cortante basal? Si tenemos una estructura de un piso, lo aproximamos a un grado de libertad, entonces el 100% del sismo está en ese piso, ¿verdad? O sea que en todas las estructuras de un piso tenemos que hacer la verificación o estas verificaciones que vamos a definir enseguida. Cuando tenemos estructuras de más de un piso, 2 pisos, lo que vamos a ver en la siguiente unidad es que esa fuerza sísmica total, que se simplifica como el cortante basal, se distribuye en todos los pisos. Aquí vamos a ver cómo calculamos la fuerza sísmica en el piso 1 y la fuerza sísmica en el piso 2. Eso dependerá del peso de cada piso y de la posición o la altura de cada piso desde la base. Entonces tenemos que definir qué porcentaje se va al primer piso. Digamos que nos dé que en el piso 1 tenemos el 70%. Por lo tanto en el piso 2 tendríamos el 30%. ¿Listo? Aquí nos dice solamente de los pisos con más del 35%, o sea que esta verificación la haríamos al piso 1, que tiene más del 35%. Muy bien, entonces da diferentes condiciones de acuerdo a sistemas compuestos por pórticos rígidos con arriostramientos concéntricos, da condiciones de irregularidad, sistemas compuestos por arriostramientos excéntricos también, asociado a una condición de irregularidad y así. Para sistemas de muros estructurales en concreto, entonces, para estos sistemas de muros estructurales se establece que la falla de un muro estructural es la que tenga una relación de la altura de piso a su longitud. Bueno, no, esto no es lo que quería ver. Sistema de muros estructurales. El último sistema, el que vamos a usar en este curso, el análisis sísmico lo vamos a limitar a sistemas de pórticos. Estos son otros sistemas, perdón. Son otros sistemas asociados como a muros. Aquí hay un vacío o que no se ha definido muy bien en la NSR 10, por ejemplo, con los sistemas de muros en mampostería. Está muy claro aquí que son para sistemas de muros en concreto reforzado. Es lo que establece. Entonces, si uno va a hacer un sistema de muros en mampostería, ya sea confinada, reforzada, parcialmente reforzada, se iría para este numeral donde dice no hay requisitos especiales. Y ahí uno se queda como que, ¿por qué no? ¿Por qué no se comportan igual que los de...? Porque son muros, al final el sistema estructural es de muros. Entonces es como que o le falta complementar acá con algo o si tiene que ser más específico cuando dice otros sistemas estructurales que no están cubiertos por esta especificación. Normalmente lo que nosotros usamos para sistemas de pórticos es lo que está en este último párrafo. Recuerden que la norma decía, le vas a dar un valor de 1 a esos pórticos si cumplen todas estas condiciones. Entonces, si cumplen esto, phi sub r, phi no teta, phi sub r igual a 1. Ahora me dice, en los sistemas que no cumplan las condiciones enunciadas de hasta D, el factor de reducción por ausencia de redundancia se le puede dar un valor de 0.75. Entonces,
Decíamos cuando vimos el coeficiente R, si la estructura tiene ausencia de redundancia, el valor es menor a 1, pero no les dije cuántas veces menor. La NSR10 define que es 0.75. Usted define que el sistema le falta redundancia, entonces toma 0.75. Ahora dice, aunque no se cumplan las condiciones enunciadas en A y D, entonces como que no importa si lo de arriba no te está dando, el factor de reducción de ausencia por redundancia se le debe asignar un valor igual a 1 si todos los pisos que resisten más del 30% del cortante basal en la dirección de estudio sean regulares en planta y tengan, aquí está lo importante, y tengan al menos 2 vanos compuestos por elementos que hagan parte del sistema de resistencia sísmica. Entonces aquí está lo que vimos cuando calculamos el R. Palabras más, palabras menos, cuando tenga pisos con más del 35% del cortante basal, entonces voy a verificar que en esos pisos tenga la siguiente condición, que tenga al menos 2 vanos. Si tengo, este sería un vano y este es un vano, en total tengo 2 vanos. ¿Listo? Automáticamente el sistema se clasifica como redundante. Si tengo 3 vanos es redundante. ¿Qué significa que tenga 2 vanos? Pues que tengo 3 columnas. Si tengo 2 vanos, como mínimo tengo 3 columnas. Si lo que yo tengo es esto, aquí tengo un vano, y aquí en teoría le diríamos también tiene un vano, pero este vano es de un voladizo. En realidad no tengo 3 columnas, tengo solamente 2 columnas. Una columna, 2 columnas. ¿Ese sistema será redundante? No. ¿Listo? El voladizo no cuenta como vano. Van a ser cuando forme pórticos. Entonces diría, este sistema es redundante. Es redundante y este coeficiente phi sub r es igual a 1. ¿Listo? Este sistema no es redundante, y este coeficiente va a ser igual a 0.75. ¿Listo? Esta es la forma más clásica o más fácil de clasificar una estructura como redundante o no redundante. Recuerden, en pisos que tengan más del 35% del cortante basal. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un sistema, una estructura que tenga 3 pisos. Que tenga 3 pisos. Y puede que en el último piso haga esto. No sé si clasifica como irregularidad en altura, pero que tenga esa condición. Cuando evalúo el porcentaje de la fuerza sísmica, digamos que aquí tengo alrededor de, coloquémosle un 40%, aquí otro 40% y aquí sería 20%. Entonces, la verificación solamente lo hago en los pisos que tengan más del 35%, o sea, en esta y en este no aplicaría. En este piso es redundante, en este piso es redundante, acá no es redundante, pero no tengo más del 35% del sismo. Esa condición se da porque si te llega a dar un piso que tiene menos del 35%, seguramente la cubierta. ¿Listo? Entonces, la fuerza sísmica se va distribuyendo en ese orden. Y si la cubierta es liviana, con más razón.
Si la cubierta es pesada, que sea una losa de cubierta, pues dependerá también del número de pisos. ¿Eso está claro? ¿Está claro para todos cómo definir la redundancia? Bueno, lo otro es, aquí se está dando la especificación cuando se trate de muros estructurales. Mire que aquí sí dice muros estructurales, pero no establece si es de concreto reforzado o solo mampostería. Para efectos de contar el número de vanos equivalentes, se calcula como la longitud horizontal del muro dividida por la altura de piso. Está dando también una forma simplificada para determinar cuándo un sistema de muros es redundante o no, en función de la longitud, porque los muros no van a formar pórticos y los muros se clasifican o se suman de acuerdo a la rigidez que tengan y la rigidez está en función de su longitud. ¿Eso está claro? Esa va a ser entonces la forma en la que vamos a calcular este coeficiente R. Muy bien, entonces de todo esto concluimos que el R va a ser igual al coeficiente básico por irregularidad en planta, irregularidad en altura y ausencia de redundancia.